¿Y cómo piensa administrar todo el tema de la carga impositiva para la inversión extranjera, que también en ese sector, en el minero y petrolero, pues es fundamental para el país, en el sentido también del empleo que genera y del progreso que genera? Por eso, lo que yo estoy diciendo, mi diferencia con Petro es, eso no se puede mochar de un día para otro, entre otras cosas por esa razón. Luego uno lo que tiene que ir es caminando razonablemente sobre el oro, ya lo dije, no es un gran tema fiscal, y en cambio el daño es enorme, y sobre la minería de metales. El carbón casi que está proscrito por sí mismo, pero en materia petrolera yo creo que uno no puede cometer ninguna locura ni ninguna barbaridad. ¿Y cómo piensa usted administrar el tema de los impuestos? Porque ya lo dije aquí, la forma, ¿cómo crecemos en Colombia? El problema es, primero, vamos a crecer por la vía de la productividad. Aquí no hay ninguna otra forma de crecer. Fedesarrollo hace poco nos decía cómo lo que es, desde el punto de vista de número de trabajadores, o sea, músculo de trabajadores, y mayor inversión, eso se está agotando. El espacio para la inversión adicional ya es poco. La única vía es la productividad, y eso implica educación, recurso humano más pertinente. También la lucha contra la inequidad es la que nos genera mayor incorporación, incluso a una base de consumo interno sólida, para no estar totalmente dependientes de lo que pasa hacia afuera. Y ese crecimiento va a generar, por ejemplo, en el turismo, por ejemplo, en la gran empresa agropecuaria, que yo creo que puede ser de una potencialidad enorme para Colombia. Nosotros podemos producir 1 millón de toneladas adicionales sin conflicto de alimentos para el mundo. Se lo pregunto más directamente, ¿usted estaría dispuesto a bajar impuestos a la inversión extranjera en Colombia? ¿Bajar impuestos a la inversión extranjera? Sí, no. Yo estoy dispuesto a bajar impuestos a la empresa, a las empresas productivas. ¿A las colombianas? No, colombianas o extranjeras, pero no a la inversión en sí misma. No, una empresa produce y yo le voy a cobrar menos de lo que se le cobra ahora. Ya ha venido bajando y uno tiene que tener un escenario que debe estar ligeramente por debajo del 30%, en mi opinión. Pero sobre la base, ya lo dije, de recomponer el hueco tributario y sobre la base también, simultáneamente, de productividad, que es un Estado más sencillo, menos persecución, llamémoslo entre comillas, del Estado a la formalidad. Es muy difícil ser formal en Colombia, casi que el Estado lo persigue a uno y lo tira hacia la informalidad. Pertinencia de la educación, hay que modernizar el SENA. Muchos empresarios ya no encuentran en el SENA personas que respondan a las necesidades actuales. Entonces dijéramos que es un cuadro donde además ciencia y tecnología, estamos invirtiendo el 0,26% del Producto Interno Bruto en ciencia y tecnología. Es una cosa extraordinariamente baja. Por lo tanto, la innovación está ciega en Colombia, limitada. Doctor Humberto, muchos de quienes nos ven hasta ahora se están preguntando por el asunto de la vivienda. ¿Y a mí qué me dice el candidato de la calle sobre la vivienda? Y uno encuentra en su programa una frase bien interesante, y es que el único camino para una vivienda digna no es necesariamente la vivienda propia. ¿Eso qué quiere decir? Eso quiere decir lo siguiente, sí, y eso ha funcionado con éxito en muchos lugares. No vamos a alcanzar el déficit a base de hacer vivienda propia con los sistemas tradicionales. Muy meritorios, dignos de aplauso, vivienda gratis, lo que usted quiera, pero el déficit sigue creciendo, es como una especie de laguna que se ha seguido llenando. Hay que cambiar el paradigma, y allí es donde surge la idea del arrendamiento social. Eso funcionó en Inglaterra, ha funcionado en el norte de Europa. Uno le confía al sector privado, haga casas para esa utilización a través del arriendo social, allí sí le doy un incentivo tributario que se lo traslado al usuario, y entonces uno es capaz de construir 1 millón de viviendas en 4 años. Eso existe y ha funcionado. Pero ¿y qué diferencia hay entre darse la propia a que sean arriendo? Porque si aquí ya no se es van a construir, ¿por qué de una vez no se entregan? No, porque aquí la diferencia clave es, no se trata del presupuesto público haciendo vivienda a través de particulares, pero sobre la base de las finanzas públicas, sino el sector privado construyendo vivienda para arrendar con un arrendamiento social, porque usted termina con el incentivo tributario, trasladando ese incentivo parcialmente al usuario, que además puede convertirse en dueño con el paso del tiempo. No podemos dejar de hablar del asunto de la salud, y muy concretamente le voy a preguntar, porque en su página de internet, cuando los televidentes entren, van a encontrarse que usted va a decir lo siguiente: las EPS llegarán a su fin. ¿Es eso realista, doctor Humberto? ¿Cómo es eso? Claro que es realista, por lo siguiente. Primero, hay un problema de concepto. Antes de entrar en ese punto, en Colombia no tenemos un sistema de salud realmente. Lo que tenemos es un mal sistema
de enfermedades, una industria de la enfermedad. ¿Qué quiero decir yo con eso? Las EPS lo que son es intermediarios, que reciben dinero por cada afiliado y luego pues, están a la espera, a través de las IPS, de que la gente se enferme y entonces trata de cumplir, a veces bien, a veces regular, a veces mal. Yo tampoco quiero exagerar, ¿no? Pues si dijéramos que ahí uno no puede generalizar, pero hay una queja bastante común. Yo estoy muy sorprendido de la forma como la gente se queja porque no hay citas, porque se demoran, porque no lo reciben en los hospitales. El primer problema es de concepto. Yo quiero pasar realmente una medicina preventiva. ¿Y eso qué significa? Médico familiar. Mi diferencia con Vargas, él habla de especialidad de medicina familiar. No, especialidad no. Al contrario, médico familiar, médico general con carácter resolutivo, que es la única puerta de ingreso al sistema. Esto funciona. Alguien me dijo de manera malévola, eso es lo que funciona en Cuba. Y le dije, no, eso es lo que funciona en la Gran Bretaña. Usted va al médico general, que es el que reparte y racionaliza el ingreso al sistema, con una visión preventiva. ¿Qué quiere decir eso? No es el médico pasivo esperando a ver quién se enferma, sino activamente mirando la dieta de los niños, si hacen ejercicio o si están todo el día jugando maquinitas. Es decir, es una verdadera promoción de salud desde su origen. Y eso no se puede hacer a través de las EPS. Las EPS no pueden cumplir con ese papel preventivo. No, ya, es exactamente, es eso lo que dice mi propuesta en la línea que tú dices. Lo que a mí me parece que ya es insuficiente y está haciendo crisis es una EPS que se limita a recibir dinero por cada afiliado y utilizar las IPS, algunas de su propiedad, con ese tema de la integración vertical. Es decir, que usted haría una reforma a lo que hay. Claro, pero es con un compromiso, además, al que le adiciono esta noción, que yo quiero decir que fue mía, pero ahora veo con gran agrado que el doctor Duque la ha tomado también para sí, ¿no? Y es que no pago solo por afiliado, sino por estándares de salud. Entonces, a estos gestores de salud o la entidad que reemplace a la EPS, lo que les voy a decir es, usted se encarga de la prevención y aquí tenemos unos estándares. En la medida en que más se acerque a los estándares, yo le doy un plus de remuneración. Yo no le pago solo por la enfermedad, sino le pago por la salud. Por eso he dicho que es que aquí lo que hay es una industria de la enfermedad y no un sistema de salud. Y a eso, naturalmente, sí hay que agregar pues 1000 recomendaciones en términos de no corrupción. Finalmente, esta nueva entidad que se llama ADRES tiene que cortar cuentas, ni siquiera sabemos quién le debe a quién. Racionalizar el tema de las tutelas, porque no podemos seguir en una situación en la que prácticamente los jueces son los ordenadores del gasto de un sistema de salud por incompetencia del Estado de hacerlo de manera oportuna. Dijéramos que es un tema complejo, pero sí me parece que hay que dar un paso en una dirección completamente distinta. Y usted entonces con esto me da paso al otro tema, que es el tema de la corrupción. Hemos asistido en los últimos meses a una cantidad de carteles que no nos imaginábamos de enfermedades de la hemofilia, SIDA, el cartel del oxígeno. Y usted, en mi visión, una sociedad sin corrupción, dice que al congresista que llega a pedirme mermelada, lo saco de mi despacho y lo denuncio. Así también usted nos lo dijo aquí en el debate que hicimos con los candidatos en RCN. Mi pregunta va en esto. Muchos colombianos dicen que si no hubiera sido por la mermelada, un ejemplo, los acuerdos de paz no hubieran sido aprobados de esa manera tan expedita en el Congreso. Esa es una de las, digamos, críticas que hay, por poner solamente un ejemplo. Ahora en la campaña ustedes están viviendo que en los partidos, al son que me toquen, bailo. ¿Cómo poder tener una gobernabilidad con saco del despacho y lo denuncio? Sí, pues le quiero decir lo siguiente. Lo primero, el primer argumento de algunas personas es lo que se llama una petición de principio. Es decir, no, sin mermelada no hubieran aprobado tal o tal cosa. No, pero es que existe la mermelada. Por eso uno tiene que imaginarse un mundo sin mermelada. Eso lo hizo Mockus. Mockus en su primera administración le dijo al Consejo que es lo que yo le digo al Congreso. Yo lo respeto la separación de poderes. Yo sí le doy legitimidad a un congresista que me dice yo quiero esta inversión para mi región. De eso se trata. Pero por encima de la mesa y no por debajo. Cuando Mockus lo hizo, generó una crisis. Yo sé que eso genera una crisis de gobernabilidad, pero tenemos que afrontarla, porque el hecho es que bajo esa sombrilla de la mermelada es donde están floreciendo todos los Odebrecht y toda esta serie de carteles que estamos viviendo. Me voy a ir al pasado para poner un ejemplo anecdótico mucho más sencillo. En la Constituyente del 91 había una discusión semejante de menor envergadura, los auxilios parlamentarios, pero en esencia tienen una fibra común. Y Álvaro Gómez, copresidente de la Asamblea Nacional Constituyente, me dijo una cosa sabia en su sencillez. Me dijo, si yo soy presidente, acabo con los auxilios parlamentarios. Le dije, ¿cómo? Y dijo, muy sencillo. Cojo el teléfono,
marco el teléfono de la Tesorería General y le digo al tesorero, no pague. Parece un chiste y no lo es semejante a lo que yo estoy diciendo. Pareciera que pasa lo contrario, llaman al tesorero a decir, así, pague y rapidito. Entonces, eso va a ser una crisis. Yo sé que yo comprendo lo que estoy diciendo, esto no es una irresponsabilidad, pero tenemos que afrontarla. Y mientras tanto, yo estoy seguro, con lo que hay, mire, tenemos suficientes leyes para gobernar. El presupuesto y el plan de desarrollo se pueden adoptar por decreto. Y si un presidente se amarra los pantalones, bueno, o las faldas, pues entonces yo sí creo que genera una nueva cultura. Porque el problema de la corrupción, yo tengo una propuesta ahí de 4 etapas, pero francamente se nos volvió, es un elemento cultural donde ni siquiera hay sanción social para el corrupto, ¿no? Sí. Sobre corrupción, muy rápidamente, ¿centralizaría usted los recursos de las regiones en materia de educación, de salud, por donde se están yendo y colando precisamente los corruptos? El tema, por supuesto, de los carteles que ya le hemos mencionado, pero adicionalmente también está el asunto del PAE, del Plan de Alimentación Escolar. ¿Eso vale la pena revisarlo para centralizarlo? Yo tengo una idea distinta. Primero, sobre el PAE, yo lo concibo más en términos de presencia de los padres de familia, a través, por ejemplo, de cooperativas, de mayor control. Hoy el WhatsApp es un instrumento maravilloso. Si los niños le dicen a sus padres no llegó la comida o llegó mala y hay más interacción, es que los padres de familia no estamos cumpliendo con nuestro deber. Uno de mis elementos en la propuesta educativa es educar a los padres para que aprendan a educar y a facilitar la labor del Estado. No, al contrario, yo creo que es en las regiones con mayor participación y veeduría, porque yo sí discuto, se instaló también un criterio. Dicen, no, es que la plata... Con los centralistas lo que dicen es, no, eso de la descentralización es terrible, porque se roban la plata. ¿Cómo? ¿Dónde se robaron Odebrecht? Aquí no roban, en el Estado central no roban. No, lamentablemente eso ocurre en todas partes, es lo triste. Pero yo sí no creo que en pensar que solo lo que ocurre en las regiones es el gran determinante de la corrupción. No, tenemos problemas de toda índole, en todas partes, y yo más bien lo que quiero es echar mano pues, de la participación ciudadana y de los controles, ¿no? Del control del padre ahí revisando todos por ejemplo, los días. Lo del PAE en concreto, sí. Bien, este tema nos lleva al tema de la justicia, por supuesto, porque cuando la justicia no opera, la corrupción es libre y se multiplica. Estamos hablando de 50 billones que dicen los organismos que estudian a nivel internacional el impacto de la corrupción, y los mismos organismos de control internamente dicen que son 50 billones los que se van en corrupción. Eso es una barbaridad comparado con el presupuesto nacional. ¿Cuál sería esa estrategia suya o reforma a la justicia para que realmente el ciudadano deje de sentirse indignado con la justicia y empiece a creerle a la justicia? Sí, dijéramos, la degradación ha sido enorme. Uno de los mayores baches institucionales, en mi opinión, en Colombia es la crisis de la rama judicial. Y eso tiene, dijéramos, 2 patas y 2 formas de acceso. Uno es lo que tiene que ver con lo que yo llamo gerencia, verdadera administración de justicia, en el sentido, yo lo llamo de ingeniería de sistemas, no solo computadores, sino ingeniería de sistemas en el sentido de gerencia, orden. En la constituyente, nosotros como gobierno, yo era el delegado del gobierno, propuse un pequeño Consejo Superior de la Judicatura técnico. Bueno, nos derrotaron. El doctor Álvaro Gómez dijo, no, esa es la gran magistratura, y ahí surgieron estas decisiones de convertir en grandes magistrados unos señores que lo que tienen es que administrar. Yo creo que ese es un error. Me parece que hay entonces un problema de administración, lucha contra la mora, expediente digital único. Hay iniciativas que ya están suficientemente diagnosticadas, pero el otro problema es la cúpula, lo que tú estás diciendo, que se ha compuesto por la puerta giratoria, te nombro y tú me nombras, yo te nombro tus parientes, tú me nombras a mí, y eso hay que cortarlo de raíz. ¿Quitarle funciones electorales a las Cortes? Ya iba para allá, porque es que por ahí entró el virus. Y lo segundo es ese ejercicio de yo no te investigo para que tú no me investigues. Alguien dice, no, yo te investigo para que me investigues. No, es al revés. No te investigo y tú no me investigas, que también sucede en ese entramado de intereses que obviamente termina llevándole una mano al Congreso en esa circunstancia donde creo que lo que hay que hacer es eliminar esa cúpula, esas prácticas. Y allí el virus entró por la politización de la justicia a base de la burocracia. Creímos en el 91 que las manzanas buenas corregían las manzanas podridas, y eso no ha ocurrido jamás. Y las podridas terminaron corrompiendo las manzanas nuevas hasta el punto de generar entonces una circunstancia de politización y de falta en la práctica de autonomía de la justicia frente al poder político.
Anécdota, yo era juez en Salamina, fue mi primer cargo. Allá iban senadores en campaña electoral, hasta candidatos presidenciales, y realmente uno como juez no le importaba eso, nada. Realmente no había ningún contacto. Hoy, por la ruta del Consejo Superior, la escogencia de los candidatos, etcétera, y luego eso de poner a votar a las Cortes, pues hemos creado esa situación. Respuesta, yo voy a presentar mi reforma en esas dos líneas al Congreso para dar una nueva oportunidad, pero si no, en ese punto, yo sí soy partidario de una constituyente, específicamente pero limitada, solo para eso, limitada para la reforma de la justicia, para poder sacar esta discusión del entramado de los intereses actuales. Muy interesante esta charla. Son muchos, digamos, los matices que tiene cada una de las propuestas, pero qué interesante haber podido escuchárselas a usted tranquilamente, aquí conversado. Antes de despedirlo, quiero preguntarle con cuál de todos sus contrincantes usted se siente más cercano y con cuál, con el que no tiene nada que ver. Siempre las preguntas imposibles de contestar. Tiene que haber uno más cercano, con más afinidad y otro que definitivamente no. Que dijéramos, tengo afinidades con Sergio Fajardo. Él lo ha dicho también, bueno, desafortunadamente, ahí yo sinceramente y con franqueza, pero con delicadeza, yo creo que Sergio se equivocó en el momento en que en noviembre del año pasado yo lo invité a que hiciéramos una consulta en marzo. Él dice que fue César Gaviria el que no los dejó juntarse. No, eso es distinto porque es posterior. Primero no es cierto, pero segundo es posterior. No, yo estoy hablando de noviembre. En noviembre yo gano la consulta del liberalismo y lo invité 3 veces, en un momento en que él me quintuplicaba en las encuestas, o sea que era una invitación de David a Goliat. Y él se negó, por cualquier razón que fuera. Estoy hablando de antes del 11 de marzo. Si el 11 de marzo, en vez de 2 consultas, hubiéramos tenido 3, el panorama político de Colombia sería totalmente distinto. Ese fue un error. Después sí vino el famoso café, donde Sergio dice que Gaviria no dejó. Me parece un poco desconsiderado Sergio. En esa conversación ambos dijimos, ahí está la grabación, dijimos, antes de seguir dando pasos tenemos que consultar al Consejo Electoral para saber si las amenazas jurídicas de que eso no se podían solucionar o no, y en efecto el Consejo Electoral dijo, no se puede. Usted, señor de la Calle, podía haber hecho una consulta cuando se planteó inicialmente, pero ya no, es tarde, ya se inscribieron las candidaturas. Pero bueno, yo tengo afinidad, a cada quien, en particular le reconozco, dijéramos, algunas virtudes. Yo respeto de Petro su apoyo a la paz, tengo visión de la sociedad y de la gobernanza completamente distinta. Frente al modelo de sociedad del Centro Democrático, sí, francamente tengo una visión completamente diferente. Yo no creo que eso sea lo que le conviene a Colombia. Muchísimas gracias, candidato Humberto de la Calle, por haber venido a compartir con nosotros todas esas propuestas. Oiga, pues una maravilla, mil gracias, porque realmente eso puede ser muy ilustrativo para los electores. Bueno, y acompáñenme pues con el voto, hombre. Muchísimas gracias por acompañarnos. Nos vemos con el siguiente candidato.